Versículo para memorizar. Aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Isaías capítulo 1, versículo 17. Lección 9 del 31 de agosto de 2024. Justicia y equidad. Objetivo: inculcar la práctica de la equidad, enfatizando la necesidad de ofrecer ayuda, orientación y condiciones justas que se ajusten adecuadamente a las necesidades específicas de cada persona y contexto en que nos desenvolvemos. Lectura bíblica. Proverbios capítulo 21, versículos 1 al 5. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y el brillo de los impíos son pecado. Los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, mas todo presuroso indefectiblemente a pobreza. Tema bíblico: la justicia y la equidad son valores importantes del pensamiento cristiano. El ser humano requiere de ellos para tener una conexión plena con el Creador y lograr un reencuentro con la perfección perdida en el huerto del Edén. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Mateo capítulo 9, versículo 13. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. En el cristianismo, la justicia se describe como la virtud constante y firme de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Si aplicamos este principio enseñado por Jesús cuando fue cuestionado sobre dar tributo a César. Mateo capítulo 22, versículo 21. Dícenle, de César, y díceles, pagad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Podremos entender que la justicia nos lleva a dirigir nuestros pensamientos, mediante el escrutinio de la palabra de Dios, a la obediencia, y esto nos permitirá alcanzar la gracia del Padre y encontrar la armonía con los hombres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Moisés, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 20. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice que una de las características de los hijos de Dios es seguir la justicia, y él mismo habla también de las balanzas justas. Levítico capítulo 19, versículo 36. Balanzas justas, pesas justas, efa justo, e injusto tendréis, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Lo que implica que, cada vez que hagamos uso de la enseñanza divina, debemos hacerlo de forma correcta y evitar caer en los errores de buscar vernos favorecidos. Más bien, debemos procurar aplicar los principios del Padre de manera correcta y con integridad de corazón. Cuando Belsasar recibe la interpretación de su sueño por parte del profeta Daniel, le es dicho que su vida tenía falta de peso, y ese ejemplo nos muestra que debemos trabajar para que nuestra espiritualidad y santidad delante del Padre vayan en aumento y podamos desarrollar una vida ejemplar a los ojos de Dios y de los hombres. Daniel capítulo 5 versículos 24 al 28. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura, y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. La declaración del negocio es Mene, contó Dios tu reino y halo rematado.
Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Es importante que en todo tiempo pensemos en actuar de manera justa, remitiendo nuestros pensamientos y acciones a Dios, para que bajo la dirección de su Espíritu podamos hacer lo que es justo. Job capítulo 34, versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La equidad, por otra parte, se describe como la disposición de ánimo de dar un trato o reconocimiento igual a los demás, eliminando los prejuicios y toda discriminación. Salomón y Jesús nos enseñan que los hijos de Dios debemos hacer uso de la misericordia para con nuestros semejantes, sobre todo en momentos de necesidad y adversidad, pues son los instantes en que nosotros más podemos ayudarlos. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Lucas capítulo 10, versículos 36 y 37. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. De la misma forma, debemos comprender que delante de Dios todos tenemos el mismo valor, aun cuando a nuestros ojos algunas acciones de los demás pudieran señalarse como reprobables. En Juan capítulo 3, versículo 16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice que Dios amó al mundo, no solo a usted y a mí, sino a todo el mundo, y como principio de equidad, Dios otorga las mismas oportunidades a todos. Por esta razón, Pedro y Ezequiel hablan de la misericordia de Dios, presente en la restitución espiritual del pecador, y al llevarlo a encontrar la promesa de la vida eterna. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Las balanzas de nuestra vida son la justicia y la equidad, y permiten la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y la conformación de un pueblo que se convierta en luz para el mundo. Por tanto, trabajemos en favor de nuestra espiritualidad, para poder ser reconocidos como aquellos que multiplicaron los dones recibidos de Dios, y seamos hallados dignos de tener el premio de la vida eterna. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 21. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a éste dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.